Recuerden, de acuerdo a la planificación, este es el paradigma, digamos, que cubre mayor cantidad de semanas, 5 semanas, y se va a corresponder con el tema del primer parcial práctico, ¿no? Bien, comencemos. Si bien vimos generalizaciones la clase pasada en la unidad número 1, vamos a ver más en detalle ahora este paradigma orientado a objetos. ¿Cuál es el objetivo? Los objetivos. Que conozcan cuáles son los mecanismos fundamentales de este paradigma orientado a objetos. Después, cuál es el lenguaje orientado a objetos, que en este caso, de acuerdo a lo que nosotros vimos la clase pasada, recuerden que habíamos visto que teníamos lenguajes híbridos y lenguajes puros. Bueno, nosotros hemos elegido un lenguaje puro que va a ser Smalltalk, es decir, que reconozcan y sepan utilizar este lenguaje dentro de lo que sería el paradigma orientado a objetos. Y de esa manera poder llegar a resolver situaciones, problemas que se les presenten. Bueno, en el apunte tienen más acabadamente todo lo que sería cómo ha ido evolucionando la historia, ¿no? Yo puse algunos ítems. Dentro de lo que es la historia, no, recuerden que yo les pasé por autogestión, por eso yo ya no estoy pasando los apuntes por la UV. Si no, se los paso, no me cuesta nada, pero habíamos quedado los profesores de directamente a través del RIA, que yo les pasé en antes de la primer clase, el acceso a todos los apuntes de la materia. Bien, sí, está todo subido en autogestión. Muy bien. Bueno, no hay problema. Entonces, quedamos con esto de la evolución en la historia de este paradigma orientado a objetos. Decimos que Simula 67 fue el primer lenguaje orientado a objetos, por eso decimos que es el precursor de la tecnología de objetos. Después, en la década del 60, vamos a ir viendo de que hay justamente una persona que es Alan Kay, que es el que se distingue a través del tiempo, en el que Alan Kay propone, por ejemplo, la necesidad de una computadora para ayudar al proceso cognitivo, que la misma se llamó DynaBooks, que era una computadora tipo agenda, ¿no? Después, en el año 70, Xerox funda un centro de investigación de Palo Alto, y allí también estaba Alan Kay, que fue uno de los miembros principales, y crea o desarrolla prototipos de estaciones de trabajo en red usando el lenguaje Smalltalk. En el 76 ya se entrega a universidades y laboratorios la primera versión de este lenguaje, y después en el 80, cuando ya se termina el proyecto, comienza a haber diferentes corrientes de implementación y tenemos a Adele Goldberg, quien es la que empieza a comercializar Smalltalk hacia grandes empresas. En el 1984, aparece Smalltalk 5 y se utilizaba básicamente con la PC IBM básica, y en el 97, Alan Kay en Disney, colaborador, crea en el proyecto de otro entorno que era el Squid. Después nosotros pasamos ahora a Faro, también orientado a objetos, basado en Smalltalk. Y vamos a poner finalmente, Alan Kay comenzó a trabajar en el proyecto Croquet, que busca ofrecer lo que sea entorno 3D, en red, código libre, ¿no? Y también siempre pensando en un desarrollo colaborativo. Bueno, eso en relación a cómo se ha ido desarrollando y algunos de los lenguajes, primeramente Simula 67, ¿no? Pero después Smalltalk. Bueno, vamos a ver conceptos que también ya lo hemos visto en la unidad 1. Habíamos hablado ya en la unidad número 1 de a qué equivale un programa en el paradigma orientado a objetos. Decíamos a objeto más mensajes. Ahora bien, también dimos la definición de objeto diciendo que era una abstracción de un ente de la realidad.
En este caso también lo definimos al objeto como una unidad de software a la cual se le va a poder preguntar y o pedir en base a las necesidades y en base, que también lo vimos la clase pasada, si el mensaje que recibe es el correcto. Ya vamos a ir hablando de protocolo también. Vamos a ir de a poquito. También vimos que un objeto posee características y comportamiento. Nosotros básicamente decimos que son métodos, características y métodos. Y que van a interactuar con otros objetos siempre a través del paso de mensajes. Bueno, vamos a empezar a ver características de la programación orientada a objetos. Una de ellas es la abstracción. Cuando nosotros hablamos de abstracción, siempre decimos que es extraer características esenciales de un objeto. Otra de las cosas que yo siempre recalco es siempre desde el punto de vista del observador. Eso es importante. Bien, veamos acá. Tengo el objeto persona y tengo características generales de todas las personas, que pueden ser su DNI y el nombre, que hacen a su identificación. Puedo tener características que me van a servir de contacto, como el teléfono, el domicilio, en relación a su contextura física, la altura, el peso. Y en cuanto a su formación, en cuanto a estudio, el estudio secundario. Bueno, estas son características generales. Ahora bien, características esenciales, pero de acuerdo al dominio que considere. En ese caso, sí, yo estoy haciendo un estudio en base, considerando como dominio. En la universidad, el objeto persona, yo necesitaré, además de las características generales, básicamente qué estudio secundario tiene, como para después, digamos, que puede ingresar a la facultad, por ejemplo. En cambio, si yo considero a una persona en una agencia de modelos, lo que va a interesar, además de las características generales, es básicamente en este contexto, en este dominio, la altura, el peso, como siempre, son características que hacen al dominio o situación en la que se está planteando, ¿no? Bien, esa es una de las características. Otra característica es encapsulamiento. Acá ya vamos a ver que hacemos distinción con ocultamiento y encapsulamiento. Nosotros vamos a definir como encapsulamiento reunir a todos los elementos que pertenecen a una misma entidad, a un mismo nivel de abstracción. Acá ya les habla de cohesión. Ya vamos a ver la definición de cohesión y acoplamiento. Siempre hablamos de cohesión en base a las responsabilidades que debe cumplir cada objeto. Bien, modularidad, si bien lo vimos también ya en la unidad número 2, acá yo les había comentado que para nosotros cada módulo es un objeto y la modularidad es una propiedad que me va a permitir a mí subdividir en partes mi sistema de estudio. Perdón. Y acá está lo que yo les comentaba con el principio de ocultación. Es decir, que tanto los atributos como las características, que serían las características, como los métodos, son privados. Es decir, no puede ningún otro objeto influir o acceder en esas características, ni cómo implementa ese objeto dichos métodos. Solamente se comunica un objeto con otro a través de su interfaz, es decir, su protocolo, es decir, el conjunto de mensajes que el otro objeto puede llegar a reconocer y de esa manera comunicarse. Bueno, acá está gráficamente, entonces tengo el objeto externo, no puede acceder a objetos, digamos, a los miembros, que serían las características y métodos, privados del otro, solamente a través de su protocolo. Mensajes.
Bueno, esto después lo vamos a profundizar, polimorfismo y herencia. Vamos a decir primeramente que el polimorfismo significa tener más de una forma. Por eso dice, comportamientos diferentes asociados a objetos distintos, tienen el mismo nombre, pero de acuerdo al objeto que llega, tiene otra acción, otro comportamiento. Ya vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, si yo digo mensaje imprimir, depende al objeto que vaya, va a hacer lo que va a hacer, es decir, es el mismo nombre, imprimir, es el mismo mensaje, pero depende del objeto que llegue, la acción va a ser diferente. Bien. Herencia. También ya lo vamos a profundizar en otras clases. Esto se va a ir, digamos, profundizando a medida que vamos viendo los temas. Herencias. Siempre nosotros, cuando hablamos de paradigma orientado a objeto, vamos a hablar de una jerarquía de clases que vamos de lo general, ¿no es cierto?, a lo particular, y que la particularidad que tiene, justamente hablando de herencia, es que se van a heredar todas las propiedades y comportamientos de las clases que se va perteneciendo. Como siempre nosotros decimos, se van haciendo más específicas, pero ¿por qué se hacen más específicas? Porque yo agrego otras funciones que son particularidades que la clase inmediatamente superior no las tenía. Por eso es que voy creando subclases. Bien, otra característica de la programación orientada a objetos es la recolección de basura, que también se denomina garbage collector. Es una técnica en la cual a través de esta técnica lo que se hace es destruir automáticamente aquellos objetos que ya no están siendo referenciados. De esa manera, el programador ya no se tiene que preocupar por liberar o asignar la memoria. Eso ya es una técnica que ya está implementada y que ya lo hace internamente, ¿no? No como en otros lenguajes en donde se requiere, si yo no lo comparo con otros lenguajes, que yo ponga para eliminar algo, por ejemplo, un delete. Ah, bien. Ah, también, bueno, sí. Cohesión y acoplamiento. En relación a esto, que ya habíamos visto, siempre cuando hablamos de cohesión habla de la responsabilidad que tiene cada objeto en realizar o llevar a cabo su función. En cambio, acoplamiento siempre hablamos de las relaciones entre los objetos. Siempre en un modelo orientado a objetos, lo más óptimo es tener una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Justamente cuando hablamos de modularidad, ¿se acuerdan cuando hablamos de modularidad en la unidad número 2? También justamente dijimos que tenía que ser un mínimo acoplamiento o relación, si bien tiene que existir, pero si voy trabajando, el hecho es poder llevar a cabo acciones para de esa manera después acoplarlas, relacionar. Entonces preguntaba de quién hace para ir viendo, ¿no? Para saber. ¿Alguien preguntó algo? Yo, profe, tenía el micrófono abierto, perdón. Está bien, está bien. Por eso les digo que tengan cuidado. Sí, está bien, no hay problema. Gracias por Bueno, avisar. bueno, vamos con la parte de, digamos, entonces vimos acoplamiento y cohesión. Siempre va a haber un mínimo acoplamiento si yo estoy en un sistema y de alguna manera los módulos se van a tener que relacionar, en este caso los objetos con el cual yo estoy diseñando mi sistema. Bien, volvemos de nuevo. El objeto dijimos que era un ente que lo que hace, bueno, vamos a decir que una abstracción de un ente de la realidad. Es una abstracción de un ente de la realidad y que tiene particularidades, que son las propiedades o atributos, y métodos, que serían las acciones
a través de las cuales el objeto opera. Bien, ¿qué puede representar un objeto? Puede representar algo que está vivo, como personas, animales, plantas. Puede también representar una organización, por ejemplo, un club, un equipo de fútbol. Todo es objeto, pero bueno, es como que vamos dando ejemplo, cosas en las que solo implican un soporte, por ejemplo, una película, un libro, o algo muy abstracto, como por ejemplo un número, una letra, son objetos. Bueno, también lo vimos en la unidad número 1. ¿Cuáles son las ventajas de la programación orientada a objeto? Facilita el mantenimiento del software, me va a permitir crear sistemas más complejos, agiliza el desarrollo del software. Todos recuerden que se asemeja mucho a la forma del pensamiento humano, facilita la creación de programas visuales, facilita el trabajo en equipo. También hablamos de que tanto la sintáctica y la semántica vamos a tener tipos abstractos de datos y sus operaciones, y eso lo vamos a ver en clases. Después cuando veamos el concepto de clases. Limitaciones, tamaño de las aplicaciones, lo que hace que la velocidad de ejecución también disminuya. Las aplicaciones del paradigma orientado a objetos, generalmente, en donde más se aplica, aplicaciones de negocio y tecnología web, modelado y simulación, en bases de datos orientados a objetos, programación en paralelo, y siempre sistemas que requieran estructuras más complejas. Si recuerdan, la clase pasada habíamos visto que del paradigma estructurado pasamos al paradigma orientado a objeto, cuando ya se empezaba a hacer mucho más complejo el sistema que teníamos que llevar a cabo. Bueno, ¿qué es lo que un objeto debe poseer? Siempre tengan muy en cuenta, porque yo estoy pensando ya en los cuestionarios teóricos. Hablamos recién de características del paradigma o de la programación orientada a objetos. Ahora vamos a ver características en cuanto a qué debe poseer un objeto. Los títulos, porque bueno, es así en el cuestionario también, ¿no? Se van a ir preguntando de acuerdo al título que se va colocando, ustedes van a tener que ir respondiendo, a no confundirse. En lo que debe poseer un objeto vamos a tener abstracción, comportamiento, identidad y capacidad de inspección. Volvemos con el término abstracción. Ese concepto ya lo vimos. Dijimos que era extraer las características esenciales de un objeto. Ahora bien, responde a dos características, esenciales y accidentales. Cuando nosotros hablamos de esenciales, son aquellas características que no pueden faltar. Falta esa característica significa que no estoy haciendo referencia al mismo objeto, es otro objeto. Y aparte, existen características accidentales, por ejemplo, color, tamaño, que pueden llegar a variar con el tiempo, pero eso no implica que sea otro objeto. Por eso dice, no dejaría de ser lo que es. Después tenemos comportamiento. Acá, yo por eso decía que está la distinción, que cuando hablo de comportamiento, yo me voy a referir al conjunto de mensajes que el objeto pueda responder. Que es lo que se conoce como protocolo. Y es lo que el objeto puede entender. A través del protocolo yo me comunico con otro objeto. Volvemos a repetir, conjunto de mensajes que un objeto puede responder. Bueno, acá tienen gráfica. Entonces, en este caso, tendrá que ver con, por ejemplo, ya vamos a ver que en Smalltalk y llamamos nosotros
el hecho de que yo le tenga que mandar mensaje a este objeto tendrá que estar relacionado con los métodos que tendrá este objeto. Por ejemplo, extraer, depositar, consultar saldo. Van a estar relacionados con los métodos que tenga el objeto, cuando yo mando un mensaje a este objeto. Por eso, representación de un objeto con su protocolo, con los mensajes con el cual yo me puedo comunicar. Bien, seguimos con protocolo. También decimos que es el lenguaje del dominio y siempre tiene que estar expresado en base al dominio y no en base a la codificación. Y también decimos que es invariante. No sería correcto que se esté modificando constantemente el protocolo de un objeto. Por eso le han puesto invariante. Y que siempre se lleva a cabo en análisis y nunca ya dentro de la parte del diseño. Bueno, otra de lo que debe poseer un objeto, dijimos la identidad. Es una característica intrínseca del objeto que lo identifica como distinto de otro. La capacidad de inspección hace referencia a determinar quiénes son los colaboradores del objeto y que puede en otro momento cambiarse. Bueno, siempre vamos a hablar de colaboraciones y vamos a relacionar mensaje y método. Bueno, ¿qué hace un objeto cuando recibe un mensaje? Va a intentar colaborar a través de una respuesta, siempre y cuando sea el mensaje correcto. Siempre recalcamos eso. Entonces, el método se asocia a cada mensaje que el objeto pueda responder. Se asocia. Y el método va a decir qué tiene que hacer, ¿no es cierto? De acuerdo al mensaje que recibe. Por eso, si recibe el mensaje depositar, se va a accionar el método depositar. Si recibe el mensaje consultar saldo, va a ir al método consultar saldo. Bien. ¿Cómo expreso una colaboración? Bueno, siempre hablamos de protocolo. Es decir, yo le voy a tener que mandar un mensaje al objeto y de esa manera ese mensaje hace referencia al protocolo y hace referencia justamente a uno de los métodos que ese objeto tiene. Ahora bien, puede que existan varios objetos que entiendan el mismo mensaje. Dijimos que sí, se puede dar. Recuerdan que habíamos hablado del concepto de polimorfismo. Habíamos dicho que un mismo mensaje con el mismo nombre, depende al objeto que llegue, puede llegar a hacer, entenderlo, pero su accionar es diferente. Siempre cuando hay un mensaje existe un emisor, un receptor y el mensaje, es decir, el nombre, que nosotros, bueno, en la jerga de Smalltalk se llama selector, ese mensaje. Si yo hablo de mensaje o digo selector, es lo mismo. Sintaxis tendré que estar el objeto destino, el nombre del objeto, a quién va y el mensaje que lleva. Mensaje que lo volvemos a decir, se denomina también selector. Bueno, nosotros vamos a ir dando, si ustedes ya han visto, bueno, van a ir viendo el apunte, hacemos una parte bien en cuanto a la parte del paradigma orientado a objeto en sí, pero también vamos intercalando con el lenguaje que vamos a ir viendo, que sería Smalltalk. Por eso es que saltamos ahora a Smalltalk. Bien, en relación a Smalltalk, es un lenguaje orientado a objeto puro, es decir, que solamente se encuadra en las particularidades del paradigma orientado a objeto únicamente, no de otro paradigma.
¿Y en qué consiste programar en Smalltalk? En crear clases, crear instancias, que ya vamos a ver que instancias, cuando uno crea clases, los objetos de esas clases se llaman instancias de la clase. Y especifica también los mensajes, porque si no, no se podrían comunicar, ¿no es cierto? Ya veamos una gráfica. Acá tenemos. Es decir, acá tengo un objeto, acá tengo otro objeto. A través del paso de mensajes, se comunica un objeto con otro. Lo mismo hacen en Smalltalk. Es decir, que se envía un mensaje y ese mensaje seguramente, si es correcto, hace referencia a alguno de los métodos que tiene el otro objeto. Bien, podemos decir que Smalltalk no es meramente un lenguaje de investigación, sino que también se aplica en transacciones con tarjeta de crédito, por ejemplo, en la supervisión de mercados internacionales de valores. Estamos hablando de características donde se aplica. También decimos que es un lenguaje altamente interactivo, se implementa como intérprete, y cuando hablamos mucho que es interactivo, van a ver que consta de muchas ventanas, y nosotros podemos estar trabajando en una ventana, dejar esa ventana y continuar en otra ventana. Podemos saltar de una ventana a otra. Bien. Ventanas que vamos a utilizar. Las que nosotros básicamente vamos a ver son la ventana Transcript, que sería la principal del Smalltalk. Decimos que es un editor de texto que se usa para evaluar expresiones, pero a su vez también se lo usa para mostrar mensajes al programador. Otra ventana es la Playground, que también contiene un editor de texto y que generalmente la vamos a usar para evaluar expresiones. O sea, la diferencia con esta es que esta muestra mensajes al programador. Inspect It me va a permitir esta ventana observar la estructura interna de un objeto y, en el caso que sea necesario, modificar el valor. Y después tenemos la ventana Browser, que lo que me va a permitir es ver, inspeccionar, editar todas las clases que tenemos. Por eso dice biblioteca de clases. Esas serían las ventanas principales. Bueno, algunos aspectos de Smalltalk. Veamos. Uno de ellos es asignación dinámica de memoria. Volvemos a decir que en el paradigma orientado a objetos solo tenemos objetos y lo vamos a manipular a través de referencias. Esas referencias tienen un tamaño fijo y constante, y siempre aquellos objetos que están referenciados se van a ubicar en un lugar de memoria que lo llaman heap o montículo. Ahí se almacenan los objetos que están referenciados. Otra característica, asignación de referencias. Implica que una asignación de referencia va a cambiar el valor de la referencia por el contenido que estaba en otra referencia. En este caso, este ejemplo, tenemos que están referenciando tanto X como Y al mismo objeto. Las dos variables. Asignación dinámica de tipo. Acá primeramente vamos a hablar de dos conceptos, que es el identificador o la variable. El nombre lo da el programador de la variable y que va a manipular un espacio de memoria. Ahora bien, y con respecto a valor, implica el valor que se le da a la variable en un momento determinado, y ese valor puede después ir cambiando. Bueno, acá depende del lenguaje, si cuando yo declaro una variable, también le digo el tipo o no. En Smalltalk no se requiere que cuando yo declaro una variable, inmediatamente le diga de qué tipo es. Yo puedo declarar una variable y después en las siguientes líneas de mi programa
decir de qué tipo es. Por eso dice, en Smalltalk las variables no se declaran con tipos específicos. Tenemos un lenguaje con asignación dinámica de tipos. Es decir, que pueden ir variando. Veamos acá un ejemplo. Las variables en Smalltalk van a ver que tienen que estar entre barras cuando yo las declaro. Acá, por ejemplo, podría haber puesto la letra A. Bueno, acá le ponemos identificador variable. El operador de asignación 10. En un momento vale 10 y la misma variable en otro momento vale hola. Y yo acá declaré, por ejemplo, A, una variable. Bien, y con relación a objetos polimórficos, otro aspecto importante de Smalltalk, lo que podemos decir por ahora es que como tiene asignación dinámica, va a ser potencialmente polimórfica los objetos que tiene. Ya lo van a ir entendiendo cuando veamos más polimorfismo. Ahora lo que sabemos es que podemos tener un mismo mensaje para varios objetos diferentes. Y esos objetos diferentes entienden ese mismo mensaje. Bien, ¿cómo se hacen los comentarios en Smalltalk? Como ustedes saben, los comentarios solamente para indicar a la persona que lee o para el que lo está realizando el programa, hacer algún tipo de indicación. Bueno, los comentarios en Smalltalk se hacen con comillas dobles. Bueno, operador de asignación, también se llama de ligadura, es con los dos puntos igual. Entonces, ¿qué hace este operador de asignación? Es asignar a la variable de la izquierda lo que se encuentra en la expresión de la derecha. Una vez que está efectuada esa asignación, implica que al evaluar la variable me va a devolver el objeto que se le ha sido asignado. Bueno, ¿qué operaciones aritméticas podemos hacer con Smalltalk? Primeramente, cuando hablo de operación aritmética, implica una operación en donde va a ir, ¿cómo se expresaría? El número, la operación, número. Puedo hacer sumas, restas, multiplicación, división, bueno, acá están los símbolos, división entera, doble barra, barra invertida, el resto de una división. Y acá tenemos los ejemplos. Así como hacemos operaciones aritméticas, podemos tener operaciones que implican comparaciones lógicas. En este caso, ¿cómo estaría expresado? El valor, la comparación, valor. Cuando hablamos de comparaciones lógicas, es decir, verdaderas o falsas, ya vamos a ver, acá volvemos a dar el término de instancias. Dijimos que se crean clases y los objetos de esas clases se llaman instancias. Las clases siempre se escriben con mayúscula, por eso hablamos clase true y clase false. Entonces, las instancias de estas clases serían true y false con minúscula. Bien, ejemplos. ¿Qué usaríamos para hacer comparaciones lógicas? Mayor que, igual en valor, mayor igual, el mismo objeto que, igual, menor que, distinto, desigual en valor, y bueno, acá teníamos menor igual. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. 3 mayor que 8 devuelve false, peso E menor o igual a peso F devuelve true. Acá vuelvo a declarar las variables, como sabemos que se hacen entre barras. Ahí le asigno 3, a J le asigno 7, y acá al poner I igual a J va a devolver false, porque este I igual implica si se corresponden al mismo objeto. Por eso queda false. Bueno, el I y O. ¿Cómo se simbolizaría en Smalltalk? Con expresiones booleanas. Al I, ampersand. Y a la O con la barra.
Veamos nosotros, bueno, acá ya estamos hablando de mensajes binarios, ya vamos a ir viendo de que Smalltalk tiene mensajes unarios, binarios y de palabra clave. Ya lo vamos a ir viendo. Está más adelante ese tema. Sí, sí, siempre las clases con mayúsculas. Y también los métodos también van con minúscula, y si están compuestos por más de una palabra, la segunda ya es una mayúscula. Ya también vamos a ver los métodos en Smalltalk. Bien, acá veamos ejemplos. A mayor a 0 y B menor a 0. Entonces, va a devolver true si es A positivo y B es negativo. Caso contrario, va a devolver false. En este caso pongo A mayor a 0 o B menor a 0. Entonces, va a devolver true si A es positivo o B es negativo. Caso contrario, devuelve falso. También pueden usar el not. Bueno, podemos decir 5 es mayor a 1 y poner el not. ¿Esto qué está diciendo? Que 5 no es mayor a 1. Por lo tanto, me va a retornar falso. Bueno, acá ya vuelve a hablar de mensaje unario. Ya vamos a ver en detenimiento qué es un mensaje unario, qué es un mensaje binario y qué es un mensaje de palabra clave. Si lo nombramos antes. Bien. Bueno, esto también ya lo vimos, que para enviar un mensaje se coloca el objeto destino y el mensaje. Bueno, y hablamos del método. Siempre, para poder especificar un método, tengo que tener en cuenta los colaboradores. Hay dos tipos de colaboradores, los habituales, también llamados internos, y los eventuales, también llamados externos. Veamos un gráfico. En este caso, son colaboradores internos que por lo general siempre trabajan con ese objeto. Ahora bien, existe la necesidad de que, depende del mensaje que venga, voy a necesitar algún colaborador externo. Por ejemplo, si yo digo mensaje depositar y no mando el importe, no va a saber qué depositar, ¿no es cierto? Sí o sí requiere ese colaborador externo con el importe correspondiente. Bueno, y que acá lo que les dice es que a veces en la jerga de objetos, a veces en vez de decir ejecutar, van a ver que se usa la palabra o el término evaluar. Es lo mismo. Bien. Método, que habíamos hablado también en la clase pasada, y hablamos también de que un objeto tiene atributos y métodos, sabemos que es una sección de código que evalúa, estamos hablando que es lo mismo que ejecutar, que se va a hacer o llevar a cabo, perdona que se me pasó, que se va a hacer o se va a llevar a cabo cuando recibe un mensaje que se corresponde con ese método, ¿no? Por eso dice, se asocia al mensaje mediante el nombre. Recuerden que yo había dicho, mando el mensaje depositar 20, va a ir al método que se llama depositar. Y ese método seguramente tiene un argumento que es justamente el que llega con el mensaje. Hagamos cuenta, al 20 se corresponde para que ingrese ese 20 como parámetro del método. Bueno, self. En un método self referencia al objeto que recibió el mensaje. Es decir, me va a servir para enviar mensajes a mí mismo cuando vean self. Es a veces necesario, de acuerdo a situaciones que se le presenten. Por ejemplo, en el apunte tienen que tiene el cliente, y ese cliente entiende dos mensajes, por ejemplo. Lo que sería un monto
con el tope de descubierto y el monto que tendría el crédito. ¿Mm? Ahora bien, si me están pidiendo el total que tiene de crédito, entonces sería que lo tiene el mismo objeto, mandar un mensaje a sí mismo para directamente sumar lo que tiene el monto tope descubierto más lo que tiene monto crédito, crédito automático, por ejemplo. Hay a veces que se deben mandar mensajes a sí mismo. Depende siempre de la situación. Eso también ya vamos a ver. El self. Paso de mensajes. Volvemos también de nuevo. Cuando envío un mensaje a un objeto, se busca en la clase receptora el método correspondiente. O sea, tiene que haber una concordancia entre el mensaje y ver si está en esa clase algún método que se corresponda con ese mensaje. Si se encuentra, siempre se trabaja con una copia. ¿Mm? Si no se encuentra, como yo les dije, acá también existe en esta definición que estamos haciendo acá, el concepto de herencia. Siempre yo les dije que tenemos una jerarquía de clases. Por eso dice que si no se encuentra en las subclases, se sigue en la clase inmediata superior y así sucesivamente hasta llegar a la superclase. La única forma, y volvemos a repetir, de que podemos acceder a un objeto o comunicarme, que sería para mí la expresión mejor, porque no podemos acceder a su parte interna, o comunicarnos con un objeto es mediante el paso de mensajes. Bueno, acá hay algunos ejemplos de mensajes. Ya vamos a ver cómo se clasifican los mensajes. Pero veamos esto. Acá le mando el mensaje factorial al objeto 5. El mensaje factorial al objeto 5 que me daría 120. Acá le estoy mandando al objeto 8 el mensaje más 2. Ya vamos a ver que esto es un mensaje unario, esto es un mensaje binario, ya lo vamos a ver, y esto es un mensaje palabra clave. Acá le estoy mandando el mensaje 10, perdón, al objeto 10, este mensaje que se denomina de palabra clave. Es decir, si está entre 5 y 15, me va a devolver verdadero. Distintos mensajes. Entonces, componentes de un mensaje. 10, en ese último ejemplo, es el objeto receptor. Between y and son selectores. Y 5 y 15, colaboradores externos. Ya vamos a ver que dijimos que un selector es lo mismo que un mensaje, ¿no? Salvo que en la jerga de Smalltalk se lo llama selector. Bien, acá lo vemos con más detenimiento. Cuando dije factorial de 5, el receptor es el objeto 5, el selector es factorial, y acá no hay ningún colaborador externo. 8 más 2. El receptor es este objeto 8, el selector es el más, y el colaborador externo es el 2. En este otro ejemplo, tenemos que ya lo habíamos visto. El receptor es el objeto 10, y los selectores between y and, van con los 2 puntos, y los colaboradores externos, 5 y 15. Bueno, acá vamos con los mensajes. Como les dije, en Smalltalk los mensajes se clasifican en mensajes unarios, en mensajes binarios y en mensajes de palabra clave. Los mensajes unarios se asemejan o son similares
a llamar a una función sin parámetros. Como ustedes ven, se componen del mensaje y el operando. En el caso anterior, ¿qué sería? Bueno, estaría mucho más allá. Este sería un unario. Se compone del mensaje y del operando u objeto. Se llama operando también. U objeto. Bien. Ejemplo, el seno de X. Bueno, acá volvemos a repetir el factorial de 5. Tomorrow day. Entonces, son mensajes unarios. Mensajes binarios. Los mensajes binarios se utilizan cuando queremos especificar operaciones, ya sean aritméticas, ya sean de comparación, ya sean lógicas. Es decir, que podemos usar cualquier símbolo de operaciones aritméticas y además caracteres especiales. Depende de lo que uno va a realizar. Pero así se distingue un mensaje binario de otro. Vamos a ver ejemplos. Este es un mensaje binario. Entonces, acá tengo el objeto A u operando el mensaje y el colaborador. Es decir, este es un mensaje binario. Se utiliza para llegar a hacer operaciones. Y también, finalmente, tenemos los mensajes de palabra clave. Es como si tuviese una función con uno o más parámetros. Volvemos a dar el mismo ejemplo. Veamos acá. Bueno, between, 2 puntos, es la palabra clave, and, 2 puntos, es la otra palabra clave. Siempre tiene que haber palabras clave, por eso se llaman mensajes de palabra clave, ¿no? Bien. Es decir, que tenemos operandos u objetos y los operadores, en este caso, between y and. Bien. Yo puedo tener la cantidad de operandos que quiera, siempre y cuando lleven el operador correspondiente. Es decir, la palabra clave. ¿Qué es lo que no estaría permitido? Veamos los errores. Por ejemplo, acá esto estaría mal si pongo 5 between 2.1, 10, porque acá le está faltando el operando a 10. Entonces no está permitido. Veamos acá. 5 between 1 and 10 tampoco está permitido porque al operando between y al operando and le está faltando los 2 puntos. Y en este otro caso, bueno, solamente al operando, al operador and le está faltando los 2 puntos. Estaría incorrecto. Bueno, aquí es un ejemplo en donde al mismo objeto le paso un mensaje unario, 1 class, al objeto 1 le paso un mensaje binario, más 2, y al objeto 1 le paso un mensaje de palabra clave. Para ver que al mismo objeto le estoy pasando distintos tipos de mensajes. Class más 2 y between 2 puntos, 0 and 2.10. Bueno. Entonces vimos que en un mensaje en Smalltalk vamos a tener el selector, que es el mensaje. Bueno, acá ya lo unimos con el colaborador. Class más 2, between 2.0 and 2.10. Los parámetros, ¿no? Bien. Veamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los mensajes unarios que lo vimos, que es class, mensaje binario más, y los de palabra clave. Bueno, volvemos a repetir. Bueno, acá vemos las prioridades que tienen los mensajes. Vimos que existen 3 mensajes, los unarios, los binarios y los de palabra clave, pero hay prioridades. La máxima prioridad lo tienen los mensajes unarios o selectores unarios. Después le siguen los selectores binarios y después los selectores de palabra clave. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto?
porque cuando yo evalúo, tengo que tener en cuenta estas prioridades. Tengo toda una expresión, ahora vamos a ver ejemplos, y qué es lo que debo tener en cuenta en base a la prioridad. Veamos. Con un selector binario, siempre tenemos que hacer la prioridad de izquierda a derecha. Bueno, acá es un caso simple, ¿no? Tengo un solo. Entonces va a ser, acá tengo el objeto 1 u operando, y que le envío el mensaje más 2. Me va a devolver como resultado el objeto 3. Bien, acá tengo un selector unario, pero tengo uno solo. Siempre voy de izquierda a derecha. Por el momento es simple porque tengo uno solo, un solo mensaje, un solo selector, que es le mando negative a 1, que me va a devolver menos 1. Estos son simples. Lo mismo acá. Menos 1, le paso el mensaje negativo, me devuelve el objeto 1. Le paso el mensaje factorial o el selector factorial al objeto 0, me devuelve el objeto 1. Le paso el selector factorial a 1, me devuelve el objeto 1. Ahora bien, miren acá. Acá tengo 1, negative, negative. Acá, como ustedes están viendo, tengo dos mensajes unarios. Como son mensajes unarios, tienen la misma prioridad, empiezo con el que está a la izquierda y después sigo con el siguiente, el que está más hacia la izquierda. Bien, veamos. Dice que voy de izquierda a derecha. En base a este ejemplo, vean acá que es la resolución. Tengo esto, por lo tanto, primero se ejecuta el que está más hacia la izquierda, el más cercano al objeto receptor. Entonces, ¿qué voy a? El negativo de 1, menos 1. Y después el negativo de menos 1, 1. Son mensajes unarios los dos. Veamos acá. Acá ya tengo una mezcla. Tengo unario y tengo binario. Pero en base a las prioridades, yo sé que primero están los unarios y después los binarios. Por lo tanto, el primero que voy a ejecutar es el unario. Entonces, el negativo de 1 es menos 1. Y después más 2. Menos 1 más 2, 1. Siempre teniendo en cuenta las prioridades. Bueno, acá está. Bueno, y acá está, bueno, acá tenemos 1 más 2 negativo. En este caso, acá tengo un binario y acá tengo un unario. Entonces, paso a paso, primero voy a ejecutar el unario. Entonces, tengo 1 más 2 negativo. Entonces, el negativo de 2 es menos 2. Y después se ejecuta 1 menos 2. Me da menos 1. Siempre acá la prioridad es el unario. Después el binario. Bueno, acá tenemos también una mezcla, binarios, unarios y de palabra clave. Veamos cómo se resolvería esto. Bien, siempre tengo que tener en cuenta las prioridades. Tengo toda esta expresión y yo voy viendo, primeramente, acá encontré, tengo unario, el factorial de 3. Entonces esto es lo primero que se va a ejecutar. Entonces acá está subrayado y ustedes van a ver acá, el factorial de 3 es 6. Entonces me queda 25 between 2.10 más 6 and 2.5 factorial más 3. Bien, siempre de izquierda a derecha. Ahora cuando tengo esto, ¿qué se va a ejecutar? El binario, que acá ya tengo palabra clave. Entonces se ejecuta primeramente el binario. 16, entonces me queda 25 between 2.16 and 2.5 factorial más 3. Y después se ejecuta el factorial de 5, que sería 120,
después ejecuto la suma, porque es binaria, y finalmente me queda así. 25 between 2.16 and 2.123. Es decir, siempre para resolver algo se tienen en cuenta las prioridades de los mensajes. Lo tiene en cuenta Smalltalk, ¿cierto? Bueno. Pasos implicados en la ejecución de un mensaje en Smalltalk. Veamos un ejemplo. Acá tengo el objeto una cuenta y el mensaje depositar 2.3000 menos 500, porcentaje 2.20 más 10. Lo primero, se evalúan los parámetros. ¿Qué me daría? 3000 menos 500 y 20 más 10. Entonces, esto se transforma en 2500 y esto en 30. Primer paso. Después, se envía ese mensaje al receptor. Todo ese mensaje, ¿cuál era el receptor? El objeto, una cuenta. Cuando se envía ese mensaje, lo primero es localizar los métodos, o el método, sería el método que se corresponda con ese mensaje. Por eso dice localización del método en ese objeto receptor. Una vez que se localiza, siempre se trabaja con una copia de ese método. Tiene que coincidir el nombre y la cantidad también de argumentos. Cuando acá habla de patrón del mensaje, ya vamos a ver cómo está constituido un método y la cabecera del método se le llama patrón del mensaje. Por eso dice emparejamiento del método con el patrón del mensaje que pertenece al método copia. Eso implica que siempre se va a tener que haber una coincidencia, en este caso con el método copia, del nombre por eso será un patrón de mensaje del nombre del método con el nombre que viene en el mensaje, en el selector. Y después, siempre teniendo en cuenta el método copia. Por eso se dice que hay un emparejamiento con la cabecera del método copia. Y acá está el ejemplo. Depositar y porcentajes. Se empareja con depositar y porcentaje que se encuentra en la cabecera del método copia. O sea, si viene un mensaje con depositar y porcentaje, tiene que ir a un método que tenga depositar y porcentaje. Después se empareja los parámetros, es decir, que se corresponden con depositar y con porcentaje. Siempre hablo de la cabecera del método copia. Y bueno, y después se ejecuta las líneas que tenga el programa, el método en ese caso. Bueno, acá está el ejemplo. 2500 se empareja con el parámetro del método importe, en ese caso, y 30 se va a emparejar con el parámetro porcentaje que hay en el método copia. Una vez que ya se hizo todo este emparejamiento, recién se empieza a ejecutar el cuerpo del método copia. Puede o no dar un resultado. Si no hay una respuesta, por omisión se devuelve self y en caso contrario me devolverá el objeto que se calculó, lo que se obtuvo. Esto es como para que vea cómo se trabaja en Smalltalk. Se envía un mensaje, un selector, pero siempre para que pueda dar respuesta, debe coincidir el nombre del selector con el método. Bien. Envío de más de un mensaje a un objeto. Esto como para hacerlo más simple. Si yo tuviese que mandar varios mensajes a un mismo objeto, para no tener que estar poniendo una cuenta, directamente en Smalltalk nosotros le ponemos un punto y coma y se sabe que el siguiente mensaje va a ir al mismo objeto, que el siguiente mensaje va a ir al mismo objeto. Es decir,
con un punto y coma, hago que ese mensaje vaya al mismo objeto. Bien, ¿te he entendido hasta acá? Yo siempre voy muy rápido. Yo voy a empezar con la diapositiva 2. Yo ya sabía que... Pero bueno, siempre es bueno porque van aprendiendo más conceptos y cualquier cosa vamos a tener tiempo de repaso. Yo voy a dar, ahora voy a empezar con la diapositiva 2. Vamos a ir adelantando un poquito y después tenemos tiempo para repasar. Bueno, no, esto no coincide. El primer cuestionario va unidad 1 y 2. En el segundo cuestionario va la mitad de la unidad 3. Y nosotros la mitad de la unidad 3 es hasta herencia, o sea, no incluye herencia, pero el cuestionario 2 va con la diapositiva 1 y con la diapositiva 2. El cuestionario 2. No coincide la diapositiva con ese único cuestionario, no. Para el cuestionario 2 va diapositiva 1 y 2 de la unidad 3. Así que bueno, vamos a ir adelantando. Voy a ir a la diapositiva. Aparte hay conceptos que hemos hablado acá, que está bueno que ya lo vayan conociendo. Ya se los voy a compartir. Un momentito. Acá. Profe, o sea que hemos visto más de lo que va al segundo cuestionario, ¿puede ser? No. Todavía no hemos hecho el primero, ¿no es cierto? No, es el martes que viene. Por eso, el primer cuestionario es unidad 1 y 2. ¿Estamos ahí? En la unidad 1, que es lo que habíamos dicho, introducción a los lenguajes y paradigmas de programación, que se corresponde con la diapositiva 1, de la unidad 1. Yo siempre a cada diapositiva le pongo la unidad de delante, para que no se confunda. Entonces, y va la unidad número 2, que es el paradigma imperativo, que se corresponde también con la diapositiva, que es una sola, porque son más cortos, diapositiva 2, diapositiva 1, que se corresponde con la unidad 2. Eso abarca el cuestionario 1. ¿Estamos ahí? Sí, y el cuestionario 2, ¿hasta dónde abarcaría? Hasta llegar el tema herencia, sin incluir herencia. Claro, pero yo digo las ya le digo, relaciones entre clases. Hasta ese tema incluye en objetos. Por eso no hemos terminado de ver para el cuestionario 2 todavía. Nos está faltando ver esta otra diapositiva para el cuestionario 2. Nos falta todavía para el cuestionario 2. Hemos visto una partecita del cuestionario 2 hoy. ¿Se entiende ahora? Cuando yo termine de ver el tema relaciones entre clases, allí terminamos para el cuestionario 2. Y ahí sí tendremos que hacer un repaso porque va a ser antes del cuestionario 2, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, la semana que viene tienen el cuestionario 1. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer, ya que lo tenemos la semana que viene? Ahora que estoy pensando, claro, lo tenemos la semana que viene, que me quieran hacer antes de avanzar ahora del cuestionario 1 y 2, perdón, de la unidad 1 y 2, que es la semana que viene. Ya les voy a poner el horario, ahora que ya me sacó el tema. El horario que les sé poner yo es 12:20. A los cuestionarios cuando estamos con este horario. 12:20 y duran, cosas que terminen 1:10, por ahí, porque es hasta las 45, son 25 minutos. Sí.
Sí, más o menos hasta la -10, o una -10 tendrían que estar, sí o sí se les corta el cuestionario también, así que no pueden. 25 saben ser, sí, 25 preguntas. Y esa es la semana que viene, y generalmente si alguien también, porque ahora como cuenta que nadie me tiene ninguna pregunta, antes del cuestionario, la semana que viene, me pueden también preguntar, entonces no hay problema. Ahora bien, generalmente eso de las 12:10, cortamos para que ustedes, bueno, acuérdense que van a tener que estar con la cámara, acuérdense. Cualquier cosa les vuelvo a decir, a las 10:25 lo mismo yo estoy, la semana que viene, 10:25 estoy, por la duda que me quieren preguntar algo. Y aparte sigo avanzando. Tengo que cortar a eso de las 12:10, corto con la parte de clase para que ustedes a las 12:20 entren en el cuestionario. Pero también yo voy a estar, y ustedes van a tener que estar con la cámara en el Zoom. Va a cambiar todo ahora, porque en este cuatrimestre tienen que estar con la cámara. Antes yo los dejaba, pero ahora no los puedo dejar. Voy a tener que estar ahí con ustedes y viéndolos. ¿Mm? Cómo hacen el cuestionario. No, les doy 25 minutos. Sí. Profe, y no Sí, es muy sería, ahí. No disculpe, pueden profe, volver, hagamos cuenta que no tienen, digamos, no es que si no contesto una no puedo retroceder. Le doy la opción de que puedan después contestarla. Pueden ir pasando. ¿Ah? Una pregunta me quisieron hacer. El martes, ¿sí? Les corresponde el martes. Lo que pasa es que yo dudé porque hay un feriado, pero es el 19, que es jueves. El feriado es lunes y jueves, la semana que viene. El lunes, por San Martín, 17 de agosto se pasa al 16, y el 19 por el Día de la Tecnológica. Pero es jueves, a ustedes no les influye. Por eso recién dudé, pero claro, estamos en martes, a ustedes van sí, a tenemos seguir la con la práctica el jueves. programación. Bueno, ustedes perderían, bueno, ahí van a tener que, mañana les va a decir, el jueves les va a decir el profesor qué va a hacer. Por lo general, cuando es feriado no se tiene. ¿Estamos? Ustedes vean ahí con el profesor. Profe, es Pero, decir que nosotros vamos a tener clases antes del cuestionario ese día. sí, tendría que estar dando la unidad esta diapositiva 2, la que quiero empezar ahora. Sí. De acuerdo a la modalidad, si ustedes se fijan, yo acá, a ver, espera un momentito. Claro, sí en la modalidad Voy a- dice, pero Pero quiero ver los, ahí van a ir darse cuenta, para no equivocarme yo, pero yo ahora me voy a fijar en la modalidad, voy a buscarla, acá. Porque sí o sí tenemos clase, porque si no, no dan los tiempos, a ver. Primera modalidad, ya llegó. Ya estoy abriendo la modalidad, si quieren a lo que puedo hacer, a ver. Modalidad. La vamos a compartir para que vean. Ahí la compartí. Yo me voy a ir al cronograma. Tenemos primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre. No, mayo. Acá está. Nosotros estamos acá. Semana 2. Y en la semana 3 está sí, tengo que dar bloques, sí o sí hay clase ahí. Sí o sí, tengo que dar bloques en el Moltor. Entonces,
En la semana que viene yo tengo que sigo con Smalltalk, con clases, con cómo se constituye un método, cuáles son las partes de un método en Smalltalk, con parámetros, sin parámetros, y también doy bloques. ¿Qué significa un bloque? ¿Cómo se trabaja con bloques? Todo eso lo tengo que dar la semana que viene, y después viene la evaluación. Por eso la evaluación es 12 y 20, 12 y 25, Profe, hagamos cuenta. Sí. disculpe, ¿y no nos convendría, por ejemplo, hacerlo el cuestionario a las 10:25? Porque por ahí dar temas antes se nos va a mezclar todo, me parece a mí. No sé, eso de decisión de ustedes, porque yo lo daba después por si alguien me quería hacer preguntas a las 10:25. Entonces yo empezaba con la clase primero para ver si había dudas, si había que repasar algún tema, y después dejaba el cuestionario. Pero bueno, ahora el problema está que tenemos clase también. Claro, Claro, cuando es por eso. cuestionario solo, ahora ustedes deciden. A ver, yo siempre lo he tomado a las 2:20. La otra, bueno, no sé. Ustedes deciden. Yo no tengo problema en la hora. Eso es decisión de usted. ¿Qué quieren hacer? A ver. Claro, porque al tener la clase primero, después tienen el repaso y después el cuestionario. Si llegan a tener cuestionario primero, ya no hay ni repaso ni pregunta que me puedan hacer. Por eso es que yo daba la clase primero. Y después se concentran antes del cuestionario, así muchos piden que lo dé primero la clase, claro, y después ya tienen el tiempo para preguntarme, para repasar algo, si quieren repasar, porque hagamos de cuenta que yo lo pueda ver, una diapositiva. ¿Cuánto demore yo ahora? ¿Una hora? Bueno, terminaré como ahora, una de 10:20 a 11:20, por ejemplo. Y ahí tenemos para repasar o que me hagan preguntas, o hagamos cuenta que termino 12 menos cuarto. Tienen hasta la media hora para repasar o para hacerme preguntas, y después el cuestionario lo hago ya, sí o sí lo pongo a última hora, 12:20. Lo que sí, hagamos cuenta que termináramos a las 12 y no hay más preguntas. Sí o sí, hagamos cuenta que ustedes cortan. Una forma de decir cortamos porque yo no dejo el link, y a las 2:20 les doy 15 minutos sin conexión para que a las 2:20 todos conectados para que ver el desarrollo del cuestionario. También podemos hacer eso, darle 15 minutos sin conexión hasta volvernos todos a conectar. Yo digo por ustedes, por si quieren, que no sé, me da cosa también tenerlos tanto tiempo ahí, pero 15 minutos para que puedan, o no cortar yo la conexión, que quede, dar 15 minutos todo conectado y esperar a que sean las 12:20, y ahí sí todos ahí, digamos, con la cámara prendida, tendría que ser. No sé si se entiende, eso también podríamos hacer. Bueno, acá, miren, ya va el segundo parcial. Acá más o menos le íbamos diciendo nosotros. Acá dice, presentación de colecciones, ya estoy más allá, ya acá estaría, estoy viendo dónde tomamos el cuestionario 2. ¿Qué pasa? Sería en la semana del 23, en la semana 4. Bien, No, presentación. semana anterior. ¿Y por qué no puse parte de introducción al paradigma orientado a objetos? Pero acá la tengo en la semana 5. Acá, semana 5, ¿lo ven? Lo agrandé. Semana 5, del 30/8, es la primera parte. Introducción al paradigma orientado a objetos hasta relaciones de clases. Eso lo vamos a tener, o sea, nos quedan todavía otra clase más, que yo tengo que ir dando colecciones, que ya no va a ir, ojo,
yo sigo dando cosas, y después digo hasta dónde va el cuestionario 2, que sería hasta relaciones entre clases. Pero yo ya tengo que ir dando colecciones, algo de colecciones que no va a ir en el cuestionario 2, pero yo ya tengo que ir hablando de colecciones y todo lo demás, para que vayan haciendo la parte práctica. Vamos a ir haciendo esa parte, pero el cuestionario 2 no va a colecciones todavía, pero yo ya tengo que haber dado la clase de colecciones, ¿ves? Una parte, que la doy la semana del 23. En la semana 5 doy relaciones entre clases, pero ojo, hemos puesto este título, pero ya va herencia, porque no puedo estar tomando el cuestionario dando el tema en ese día. Yo ya la di a relaciones entre clases. Acá hablo de herencia, que está dentro de ese tema, pero ya estoy profundizando, ¿no? A ver acá estaba, ¿eh? Relaciones entre clases, composición. Pero ya después, en la semana 5, donde se toma el cuestionario 2, yo sigo con relaciones entre clases, pero ya más específicamente en herencia, que eso no va para este cuestionario. No sé si más o menos se entiende. Sí, ¿no? Bueno, como para tener ustedes ya una visión de cómo vamos yendo, sí, nos vamos viendo cómo va acá, y como es martes, es raro que tengamos nosotros ningún cambio. En cambio, con otros cursos, si les toca lunes o les toca, en este caso, un jueves, ya se va cambiando, modificando las cosas. Ustedes tienen la parte práctica, yo digo en cuanto a si tuviese que tomar un cuestionario, esa parte me estoy hablando de modificar. En cambio acá no tengo que modificar ninguna fecha de cuestionario, estoy hablando de lo teórico, porque nosotros no vamos a tener, si no me equivoco, ningún martes feriado. Entonces va a ir todo en base a esta modalidad que hemos puesto acá, el cronograma se va a cumplir de esta manera. Bien. Por eso yo decía que podemos empezar con la diapositiva 2, al menos, qué sé yo, sí, si tenemos hasta la 1, podemos, y después, no quiero tampoco avanzar tanto, pero si no, la semana que viene ya va a ser más repaso, ya que voy a seguir dando esta diapositiva 2. Prefieren, ¿no es cierto?, que avancemos ahora y sea más repaso para la semana que viene de la diapositiva 2, ¿no es cierto?, de la unidad 3. Sí, mejor así Y avancemos aprovechamos más el ahora, tiempo. que van a estar más tranquilos, claro, que tener que hacer un cuestionario. Bueno, ya lo comparto, la diapositiva 2 era esta. Bien, que van a ver que ya van a empezar a hablar de conceptos que ya lo hemos mencionado, pero acá está. Clase, estamos hablando de clase, pero ¿qué es una clase? Es un molde o modelo para construir objetos. Ya van a ver que se definen características generales, pero a su vez se empiezan a crear objetos a partir de una clase. Ahora bien, ¿una clase es un objeto? Sí, también es un objeto, porque todo en el paradigma orientado a objeto es un objeto. Ese objeto denominado clase se usa para construir objetos a partir de ella. Y a esos objetos que se construyen a partir de esa clase se los llama instancias. Ya lo vamos a ver. Escríbete un poquito de agua. Bien. Entonces habíamos hablado de una clase. Esa clase contiene elementos o miembros, que son las variables de instancias, las variables de clase y los pool diccionarios. Nosotros, en nuestra materia, lo vamos a ver, variables de instancia y variables de clase. Acá lo vamos a nombrar, vamos a decir que son los pool diccionarios, pero nosotros no lo van a ver en la parte práctica, no se les va a tomar, solamente lo mencionamos, porque son los miembros que tiene una clase, estamos hablando siempre en Smalltalk. Por eso hablamos de sintaxis de una clase en Smalltalk.
Siempre, cuando yo creo una clase, ¿cómo la creo? ¿Cuál sería la sintaxis? En este caso, estoy creando una clase. Entonces pongo object. No. La definición. Ahí. Estoy con que no hay ninguna pregunta. No. De Pool Diccionario no. Solamente puede decir qué es. Nada más. Pero no, nada más. Por eso acá vamos a ver un ejemplito, pero no le podemos tomar ejemplo de Pool Diccionario. Entonces, sí puedo decir cuáles son los miembros de una clase, aunque si no me lo dice, por te digo, pero puede que en el cuestionario esa sola podría existir, pero en un final no le voy a preguntar esto porque no lo desarrolla. Bueno. Entonces, se pone object, que sería la superclase, subclass, 2 puntos, esa es la sintaxis para crear una clase, 2 puntos, numeral, y el nombre de la clase. Nombre particular que cada uno le quiera dar, depende de lo que está llevando a cabo, ¿no? La solución al problema. Las variables de instancias, que ya la vamos a ver en particular, variables de clase y los pool diccionarios. Bueno, acá está bien, acá volvemos a decir, object me indica la clase madre, de dónde proviene. En el mundo orientado a objetos, y en este caso estamos en Smalltalk, todo lo más, la cumbre, digamos, la super clase, se llama object. Pues sería la clase madre, por excelencia es object. Todas descienden de object. Ya vamos a ver cuando programamos, y yo tengo varias subclases, siempre se pone, hagamos cuenta que yo tengo object para la primera clase que creo, después creo otra de esta y otra de esta, siempre tengo que ponerle inmediata superior acá. Todavía no estoy en herencia, pero ya vamos a llegar. Bien, por ahora veamos, se pone object, el de la clase inmediata superior, subclass, 2 puntos, numeral, nombre de la clase. Acá vamos a seguir viendo la parte de variables de instancia. Las variables de instancia en realidad son los atributos. En realidad, si yo quisiera, bueno, perdón, acá estoy con el nombre, yo estoy hablando y estoy marcando justo en otro lado. Variables de instancia estoy hablando. Acá ya dijimos, el nombre de la clase va con mayúscula, que eso también lo dijimos, y si tuviese 2 o 3 nombres, también la segunda va con mayúscula. Pero caracteriza una clase porque va con mayúscula. Bien, y acá estaba diciendo yo, cuando estoy con variables de instancia, hace referencia a los atributos del objeto, a las características. Esas se llaman variables de instancia. En cambio, las variables de clase son aquellas que van a ser compartidas por todas las instancias de la clase. Ya vamos a ver un ejemplo. Y lo único que vamos a decir de los pool diccionarios, que son variables contenedoras. Ya vamos a ver ejemplo. Justamente su mismo nombre lo indica como bases, ¿no? Como base de archivos. Por eso dice, clase que tiene el diccionario, ya vamos a ver un ejemplo. Con todos los autos, por ejemplo, comunes que tiene. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Uy, ya me fui. Bien. Esperen un poquito que no quiero verme pasó de nada. Bueno, yo dije que se crea una clase, pero a su vez esa clase, a partir de esa clase yo voy a poder crear objetos de esa clase. A esos objetos de esa clase se las llama instancias de una clase. ¿Cómo creo una instancia, un objeto de una clase? ¿Cuál es la sintaxis? Se pone el nombre del objeto, acá nosotros pusimos generalizando, un objeto, 2 puntos igual, object new. Se usa new para crear una instancia de una clase. ¿Cómo? Digamos, acá muy general, acá veamos un ejemplo. Mi instancia se va a llamar una cuenta. 2 puntos igual, y viene
de la clase cuenta bancaria new. ¿Qué estoy diciendo acá? Que yo estoy creando una instancia o un objeto de la clase cuenta bancaria. Acá estoy creando otro objeto que lo llamamos instancia, que lo vamos a llamar otra cuenta, y esta es una instancia también de la clase cuenta bancaria. Acá ya estoy suponiendo que tengo una clase que se llama cuenta bancaria. Todo siempre se crea las instancias con new. Ahora bien, cuando yo creo un objeto con new, lo que tengo que tener en cuenta es que todas esas variables que voy creando, o sea, los atributos de cada objeto que creo, de cada instancia, se inicializan con nil. Nil representa la nada. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo creo la instancia, lo que tengo que hacer es inicializar los atributos. ¿Qué se dice instanciar? Por eso dice, lo correcto inmediatamente, después de instanciar el objeto, es que yo le dé los valores iniciales a cada uno de sus atributos. En Smalltalk, nosotros, bueno, se denomina el método initialize. Yo podría usar otro método, ponerle otro nombre, sí se puede. Lo que pasa que nosotros, y todo en la jerga de Smalltalk, se llama el método initialize. Entonces vamos a usar ese método, así, con ese nombre. Bien. Profe, disculpe. Sí. En el anterior, para instanciar una clase, entonces se utiliza la palabra reservada new. Para crear una clase, Para perdón. instanciar. Está bien. Para crear un objeto, es decir, crear una instancia de la clase cuenta bancaria, use un new. Eso es Y después, yo le tengo que dar valores a los atributos de ese objeto, porque es como que todos están referenciando la nada. O sea, como que no tienen nada. Es como si yo tuviese, ya vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero yo lo tengo que inicializar con un valor, con 0, es decir, puse nombre, darle el nombre, que se pone, o comillas simples, como diciendo por el momento no tiene nada, pero le tengo que asignar algo a los atributos. Profe, y estos que usted está creando acá, estas variables, un objeto, una cuenta, otra cuenta, ¿se crea en una parte ejecutable o directamente en la clase? No, usted va creando ahí cuando están viendo el entorno ustedes, ahí van creando los objetos que van a utilizar, las clases y las instancias de esas clases. Ah, bien. Ustedes todavía no, a ver si tuvieron ya la clase con el entorno, ¿no? Sí. No, hicimos C. Bien, Como, perdón, la van a ver el como, jueves. Está bien. Todo el entorno lo ven el jueves. El claro. entorno de Faro con la creación de las clases, y ahí van a ir creando los objetos o instancias de esa clase. Perdón, sí, yo ya, está bien, esto primero se ve el teórico y después se van a ir viendo, está bien las preguntas, no están mal. Después se van a ir viendo la parte práctica, perdón. Está bien. Entonces, es que se van a crear en el momento de ejecutar. Yo tengo que ir haciendo toda la codificación necesaria para que después lo pueda ejecutar. Claro, por eso mi pregunta era si existe como un método main o algo así donde se ejecutan todas las clases. Después que te creo todo, sí, voy ejecutando, sí. Pero tengo que poner primeramente, decir, tengo tal clase, en esta clase tengo tales atributos, después en esta clase tengo tales métodos, y después de codificar lo que hace el método, claro, y después recién lo corro. ¿Ah? Perfecto, profe. Sí. Bien. Métodos. Recién hablaba, yo por eso digo, a veces hablo de unos términos y acá se ven un poquito mejor, porque recién yo cuando había hablado del paso de mensajes,
y yo decía que tenía que haber un emparejamiento, de que tenía que coincidir con el patrón. Bueno, acá tenemos por qué hablaba de un patrón. Porque en Smalltalk un método consta de dos partes, así se llaman. Patrón del mensaje, que sería la cabecera del método, es decir, donde va el nombre del selector. Habríamos hablado, bueno, perdón, no el nombre del selector, sino que va a coincidir con el nombre del selector. Entonces, esa es la primera parte de un método en Smalltalk, patrón del mensaje. ¿Qué lleva el patrón del mensaje? El nombre del método con los parámetros, si lleva parámetros el método, que también se los llama colaboradores externos. Además, consta de un cuerpo. En el cuerpo del método tenemos tres partes. La primera parte sería el comentario que nosotros sabemos pedir que lo coloque, que sería lo correcto, porque ese comentario que hace es describir qué hace ese método. Va con comillas dobles. Después, si es necesario, depende del método, vendrá una lista de variables temporales o locales que necesita el método. Y recién después, todas las sentencias que necesita el método. Esas serían las tres partes del cuerpo de un método en Smalltalk. Bueno, ya sabemos que una variable local va a ser creada para una tarea específica dentro del método. Bueno, y acá lo tenemos para que ustedes lo visualicen bien. Patrón del mensaje, el comentario, las variables temporales si las requiere el método y las sentencias. Igualmente acá yo digo patrón del mensaje y ese patrón del mensaje, además del nombre, puede o no tener parámetros el método. Bien, acá hay un ejemplo del método depositar. En este caso, como ustedes ven, solamente el patrón del mensaje sí, tiene el nombre nomás, no hay parámetros. Un comentario acredita en la cuenta un porcentaje fijo del 20%. Y después una operación. Saldo, 2 puntos igual a saldo, más saldo por 0.20. Son ejemplos. Así muy aislados, son partes. Argumentos de métodos. Cuando hay argumento implica que hay colaboradores externos. Y a veces son necesarios para que yo pueda llevar a cabo toda la funcionalidad del método. Bueno, y acá, como yo le decía, el identificador de una variable local tiene que comenzar con minúscula. Los nombres también de los métodos son con minúscula. Bueno, ¿cómo sería la sintaxis si yo tengo argumentos en un método? Patrón del mensaje, el nombre, 2 puntos, colaborador externo 1. Acá lo pusimos con estos marcadores porque depende, yo puedo tener uno o más colaboradores, uno o más parámetros. Por eso están estos opcionales. El comentario, las variables temporales y las sentencias. Este en el caso de que lleve argumentos el método. Acá lleva un argumento, depositar 2 puntos, importe. Tengo el método con un parámetro. Comentario, acredita el importe indicado en la cuenta. Saldo, 2 puntos igual a saldo más el importe. O sea que sí o sí necesitaba que se le pase ese parámetro. Todo va a depender, ¿no es cierto?, de lo que se requiera hacer. Acá tienen otro ejemplo de un método con más de un parámetro. Depositar tiene importe y tiene porcentaje. Bueno, también volvemos a creer, siempre está el comentario, las variables locales si necesita, y después las sentencias. Acredita en la cuenta un importe y porcentaje pasados por parámetro. Y hacen las sentencias correspondientes dependiendo
de lo que le solicite. Y tenemos que tener en cuenta que se pueden tener métodos con o sin parámetros. Bueno, hay métodos que son de acceso y hay métodos que son de modificación. Si son de acceso, van a ser para hacer una simple consulta. En cambio, ya si son de modificación, implica que va a haber un cambio. Ya sea va a haber una asignación, seguramente. ¿Cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Es fácil, miren. Bueno, acá todavía no tenemos el ejemplo. Ya van a ver. Siempre usamos, como dice acá, por convenio, los nombres de los métodos de acceso y de modificación siempre se utiliza con los mismos nombres de los atributos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tengo la clase cuenta bancaria y tengo el atributo titular, el método de acceso y de modificación se va a llamar titular. Veamos. A eso se refiere que se usa el mismo nombre que tiene el atributo. Método de modificación. Entonces, yo tengo el atributo titular, el método de modificación se va a llamar titular, pero cuando es de modificación, sí o sí, seguro que lleva un argumento parámetro, para que haga que cambie algo adentro, ¿no es cierto? Entonces, método, un titular, dice método modificador del atributo titular. Entonces, se le asigna titular un titular, es decir, lo que pase como parámetro. Parámetro, argumento, colaborador externo. Siempre hay diferentes formas de llamar. En cambio, si es un método de acceso, también se va a llamar titular, pero como ustedes ven, no lleva argumentos. Entonces, este es el método de acceso del titular, así se denomina. Le ponemos siempre el mismo nombre. Entonces, método de acceso al atributo titular. Bueno, acá está, bueno, para que vean, así es para retornar el símbolo. Entonces, retorna del objeto desde el método. Así es la sintaxis, digamos. Pero es de acceso, por eso nos lleva argumentos o parámetros. Bien, acá estamos hablando lo que yo les decía. Métodos de inicialización. Entonces yo tengo que inicializar las variables de instancia. Recuerden que cuando hablamos de que cuando uno crea una clase, los miembros que tiene una clase van a ser las variables de instancia y las variables de clase, además de los pool diccionarios. Bueno, entonces, cuando creamos un objeto, todas sus variables de instancia, es decir, los atributos, se inicializan en nil, con nada. Entonces, por eso es importante que se invoque inmediatamente el método de inicialización. Por convención, se llama initialize ese método. Si yo le pongo otro nombre, va a andar. Lo que pasa es que, bueno, en la jerga de Smalltalk, nosotros ahí sabemos que vamos a ese método y es para inicializar las variables de instancia. Entonces, método initialize. Sigo con mi clase cuenta bancaria. ¿Qué atributos tiene esa clase cuenta bancaria? Tiene el atributo número, titular y saldo. Si tengo que hacer el método initialize, se pone initialize con minúscula, el comentario inicializa la instancia. Hagamos cuenta, tenía número, titular y saldo. Entonces, el número le asigno 0, titular nada por el momento, pero tengo que poner las comillas simples, y saldo 0. Eso es lo primero que se debe hacer. Bueno, y si yo tuviese que enviar el objeto, ¿cómo se lo mandaría? Acá tengo la instancia una cuenta, igual, la clase cuenta bancaria, new, que creo la clase, pero también después vaya al método initialize, que así se llama el método.
Ahora bien, así como se inicializan variables de instancias, se inician las variables de clase. Ahora bien, ¿cómo se inicializa una variable de clase? Acá directamente le hemos puesto otro nombre. Acá les digo, voy directamente al ejemplo. Vean, si yo tengo mi clase que se llama cuenta bancaria y tengo una variable de clase que se llama cantidad instancias, voy con este ejemplo, ¿cómo sería? Yo podría poner inicializar variable de clase al método, ¿sí? Y poner inicializa la variable de clase cantidad de instancias, porque dijimos que la variable de clase era cantidad de instancias, entonces la inicializo. ¿Cómo lo pondría? Cantidad de instancias is nil. Si me dice que sí, que no tiene nada, is nil. Si eso es true, is true, bueno, acá ya empiezo con bloque. Bueno, cantidad de instancias, asignale 0. Ya vamos a ver bloque, que el bloque se representa con los corchetes y puede tener una o más sentencias dentro de un bloque. Bueno, entonces, así se pone sintácticamente. Is true, 2 puntos. Cantidad de instancias, los corchetes, le asigno 0 a la variable cantidad de instancias. ¿Mm? ¿Y cómo se envía el mensaje a la clase? Cuenta bancaria, inicializar variable de clase. Así sería el mensaje, llamándolo al método inicializar variables de clase. Recuerde que coincide el mensaje con el nombre del método. Bueno, ahí está. Ahí empezamos. Yo me estoy adelantando, pero estamos bien. Vamos a ver aunque sea un poquito de bloque. Así se van a dar cuenta. Esto es muy importante porque el bloque lo tienen que usar siempre. Lo van a tener que usar para colecciones, lo van a usar siempre. Bueno. ¿Qué es un bloque? Siempre. Si yo digo un bloque, es un objeto también. Recordemos que todo en el paradigma de todo objeto es un objeto. Por eso decimos que los bloques son objetos, ahora bien, que van a representar secuencias de expresiones en Smalltalk código. Y ya vamos a ir viendo, cuando vemos todas las clases, son instancias de una clase que se llama context. Eso como para un dato informativo. Son instancias de una clase que se llama context. Bueno, ¿cómo está formado el bloque? Lo vamos a encontrar con corchetes, encerrado entre corchetes, un conjunto de sentencias que están separadas por un punto, como ven acá, excepto la última. Entonces, acá tengo una sentencia, otra sentencia, todas separadas por un punto, menos la última, y encerradas entre corchetes. ¿Mm? Por ejemplo, yo tengo acá 3 variables que las declaro con las barras y separadas por espacio, A, B, C. Hago un bloque, esto va a haber encerrado entre corchetes, y le digo, a asígnele 5, a B asígnele 7, y esto es necesario para que yo después llegue a C, porque C le asigno el negativo de A más el factorial de B. Entonces, necesité este para hacer esto, ¿no? Y de esa manera obtengo el resultado. ¿Cómo obtengo ese resultado? Con value. Entonces, yo tengo, acá está todo de nuevo, le pongo value, y me tendría que dar, al ejecutarlo en Smalltalk, en el playground, ya lo van a ver cuando vean el entorno, acuérdense que hemos visto varias ventanas. Está la ventana transcript, ya la van a ver después en el práctico. Yo me estoy adelantando un poquito acá, ¿eh? Capaz que voy a llegar hasta acá, porque hasta que no vean dónde va todo esto con el entorno, el profesor va a entrar al entorno. Entonces, teníamos la ventana transcript, que es la ventana principal, que también puedo hacer esto, porque es un editor de texto, lo puedo hacer, pero por lo general vamos a usar el playground, es decir, la ventana playground, para codificar lo que tengamos que codificar. En este caso, para hacer este bloque. Lo vamos a hacer, le vamos a poner value y van a ver que le va a dar 5035. Así estas operaciones sencillas las podemos hacer
Y ahí nomás nos va a dar una respuesta. Ya lo van a ver el jueves. Yo lo único que quiero que sepan hasta ahora, porque yo me estoy adelantando, que un bloque es un conjunto de sentencias encerradas entre corchetes y separadas por un punto, excepto la última. Voy a ver acá, por ejemplo, ¿qué otra cosa podría hacer? Yo podría, acá, tengo otra variable que la llamo un bloque y asignarle a esta variable todo un bloque. Eso también está permitido. Poner una variable más acá en la declaración de variables y después a esta variable asignarle todo este bloque. Y después poner un bloque, value, y me daría el resultado. También lo puedo hacer. Voy a ver lo básico del bloque como para que tengan una idea. Puedo tener un bloque nulo, puedo que nunca lo use, ¿no? Bueno, le hemos puesto la variable bloque nulo y acá le asigno un bloque nulo. No tendría nada, serían los corchetes solos. O sea que si yo pongo bloque nulo value, el resultado tendría que ser nil. En Smalltalk, nil me está representando la nada. Por eso se devuelve nil. Puede que alguna vez lo use, sí, si alguna, o les pidan que no devuelva nada. Y lo otro, que existen bloques que pueden no tener parámetros, que pueden tener un parámetro o que pueden tener dos parámetros. Yo les voy a dar un ejemplito y hasta acá llego, porque si no me estoy avanzando. Bueno, vamos a ver el ejemplo directamente. Así se entiende más. Bien. Veamos que yo tengo un bloque y tengo dos parámetros. ¿Cómo hago para representar que tengo, acá tengo un parámetro, 2.x. Esto implica que tengo un parámetro, barra, ¿y qué hago con ese parámetro? X por 2. Ahora bien, si yo uso un parámetro, le tengo que pasar cuánto vale ese parámetro. Si yo pongo un bloque, value 2.2, entonces ese 2 es el que me está representando esta X acá. Entonces va a ser 2 por 2, 4. Ahora hacemos otro. Un bloque value 3, 2.3, ahora vale 3. 3 por 2, 6. Así como tengo un parámetro, puedo tener dos parámetros, X e Y. Siempre van 2 puntos X, 2 puntos Y. Tal que X más Y en este caso. Significa que tengo que darle el valor a la X y darle valor a la Y. Siempre el primer value se corresponde para la X y el segundo value se corresponde para la Y. Por lo tanto, cuando yo ponga un bloque value 2.2, value 2.3, significa que X vale 2 e Y vale 3. Por lo tanto, 2 más 3, 5. Si Profe, pongo un bloque, sí. ahí el value igual a 3 puede estar más junto del 2. ¿Usted le puso más separado por... o va Un uno debajo del espacio, otro? Ah, sí, sí, bien. pero sí, algo de espacio tiene que, como mínimo un espacio para que se vea que es otra cosa, sí, Dale, gracias. de nada. Value 2.5, y acá tenemos, a este siempre, el primer value es para la X, el segundo para la Y. Tengo 5 y menos 8. Entonces, 5 más menos 8, menos 3. Entonces, de esta manera, ya van a ver que cuando usen colecciones, cuando hagan alguna codificación, por lo general se usan bloques. Inclusive vimos, cuando usamos recién ¿se acuerdan que puse is-through y usaba un bloque simple entre corchetes? Porque uno se da cuenta que está usando bloques porque va entre corchetes las sentencias. Bien. Y finalmente, bueno, después con bloques yo puedo hacer estructuras de control, pero me parece que ya lo dejaría hasta ahí para no seguir avanzando, porque nos faltaría saber bien estructuras de control. Mire, les voy a mostrar, ve que los voy a ir usando en estructuras de control, en condicionales como también en ciclos a los bloques. Por eso yo después, bueno, acá ya tenemos con el playground,
Bueno, una de esas, acá ves que les decía yo, acá tengo un ejemplo, ya con más codificación, tengo A, B, C, a le asigno 10, a B le asigno 5, A mayor o igual a B. Si esto es true, bueno, en el bloque que hago, a C asígnele A más B. Si esto es falso, a C asígnele A menos B. ¿Cuál va a ser la respuesta de esto? Va a ser 15, porque A es mayor que B. Entonces va a ser la suma, 10 más 5. Pero esto, bueno, por eso se puede hacer después en el playground y nos va a ir dando los resultados. Pero es importante porque se va a usar tanto en estructuras repetitivas como en estructuras condicionales, los bloques. ¿Ves? Después yo tengo ahí, y lo tienen en el apunte, por eso el que quiere ir avanzando, ¿ves? Y siempre va, nos queda toda la final parte de bloque. No quería seguir a ver, no es tanto la diapositiva 2, salvo que tengamos que repasar mejor después, yo para no avanzar, pero nos quedaría ver bloques, no más para la clase que viene, esta parte de bloques. Pero es fundamental para hacer todo lo que sería después la programación en Smalltalk. ¿Termino o quieren que dejemos acá y dejemos el otro pedacito y todo el repaso para la semana que viene? A ver. Por mí, profe, la semana que viene, pero no sé los demás. Claro. Bueno, lo que pasa, acá me dicen hasta qué página había que leer. Bueno, lo que pasa es que yo les dije que nosotros vamos salteando. Si no me equivoco, bloque debe estar quizás por la página 80. Así le digo. ¿Por qué? Sí, Porque el 87 creo. apunte... ¿Ah? 87 creo que es la página. Bueno, mire, ¿ves? Entonces, porque nosotros vamos saltando. Vemos la primera parte que va toda la introducción del paradigma orientado a objeto. Después... Así yo le... Bueno. Estoy en una clase, yo te llamo. Ah, bueno. Y no se hace entonces, no. Ah, bueno, muchas gracias. Dale. Chao, hasta luego. Y si no me iban a seguir llamando. Bien. ¿Qué les iba a comentar? Que nosotros hacemos, vamos intercalando para que no sea toda la primera parte orientada a objetos, sino que íbamos hablando también de Smalltalk. Y y después nos pasamos a bloques, pero como en la parte práctica se necesita bloques, es que pusimos, nosotros en el teórico lo pusimos acá ahora bloques. Por eso va a haber ahí, creo que este es el gran cambio más que todo de pasar bloques que está en esa página más adelante, digamos. Todo lo demás más o menos sigue la misma estructura, la misma lógica, de acuerdo al apunte, a eso voy. Por eso es que no le puedo decir, vea todo lo que tengamos en bloque, si está en la página 87, vean toda la parte de bloques, tanto con estructuras repetitivas como estructuras condicionales. Y bueno, vamos a repasar porque lo vamos a volver a ver, que es fundamental, que es una clase, cómo se crea una clase, cómo se crea un objeto, cómo se hacen los métodos en Smalltalk, toda esa, que es la básica, digamos, estamos hablando toda esta parte para que ustedes puedan crear un programita ya en Smalltalk. Y ya el jueves van a ver todo el entorno, cómo entrar, y ya, bueno, ya sabiendo esta parte, el profesor ya puede ir haciendo un poco más. ¿Mm? Bien, bueno. Ah, y recuerden que tienen el cuestionario la semana que viene, ¿no? Bueno, a estudiar la unidad 1 y 2. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Profe, ¿cuál es el IDE que vamos a utilizar para Faro? Nosotros tenemos el Faro 8, la versión 8. El mismo IDE, digamos, el que se usa. Sí, ahora bien, esperen. Nosotros
en RIA, aparte sí, le hemos dado las dos versiones, aparte por las dudas. Nosotros hay algunos ejemplos que están hechos con Faro 5, otros con Faro 8, y bueno, el profesor ya les va a ir indicando. Y aparte él va a ir diciendo, él lo va a ir desarrollando todo en Faro 8. No hay una gran diferencia también en eso. Y en RIA tienen las dos instrucciones también, tanto para Faro 5 como Faro 8, la diferencia. ¿Ah? Como ahora que me sacó el tema también del IDE y todo lo demás, estoy pensando en eso, que en los apuntes, bueno, lo dejamos por la versión 5 para el que la quiera ver o tener, ¿no? Porque nosotros vamos a ir avanzando, ¿no? Y por eso tenemos Faro 8 ahora. Pero no es gran diferencia, pero por eso las dejamos las dos. Tienen ahí, si entran en RIA, si quieren adelantarse al profesor, todo el procedimiento también. ¿Mm? Así que tampoco tendrían drama de adelantarse ahí, ver todo el entorno, todo lo tienen también ahí, ya está subido. Perfecto, Como- profe, gracias. esperen. Sí está. Estoy pensando si estaba, pero sí, porque lo hemos puesto junto con toda la parte teórica, sí, no. Yo pensé que no, y después digo, sí, porque eso se puso como parte teórica también de lo del entorno, que ustedes también lo tengan ahí. Ajá. Sí, falta que no lo tuvieran, pero sí, eso está. Bueno, recuerden repasar entonces, y yo generalmente un día antes ya van a tener bien ahí el acceso al cuestionario, que no van a poder acceder hasta tanto no sea la hora especificada, pero un día antes lo subo para que ya lo puedan ir distinguiendo. Y recuerden, las cámaras tienen que estar habilitadas para sí o sí ahora. ¿Ah? Bueno, entonces nos estamos viendo el martes que viene. A las Profe, 10:25. Sí. no entendí muy bien. Lo que tenemos que leer nosotros sería, porque está al principio está todos los conceptos y después la implementación en Smalltalk. Bueno, para lo que sigue, ¿vieron lo que estuvimos viendo ahora? Lo Sí, que es una clase. Ojo, estoy hablando de la clase, no del cuestionario, ¿no? Estamos bien ahí, ¿no? sí. Lo que ustedes tienen que leer para la clase que viene es lo que hemos estado desarrollando en la diapositiva 2. Es decir, concepto de clase. ¿Cómo se crea una clase en Smalltalk? ¿Cómo se crea una instancia en Smalltalk? ¿Cómo serían las partes de un método en Smalltalk? ¿Cuáles son sus partes? Vieron que vimos argumentos, sin argumentos. Y después nosotros vimos ventanas que use Smalltalk, que eso lo van a ver el jueves también. Y después bloques. Toda la parte de bloques que tienen ahí, tienen con ejemplo, que es el mismo ejemplo que tengo yo acá en la diapositiva. O sea, yo saco el ejemplo que está en el apunte. Entonces, todo lo que es bloque, concepto de bloque, cómo se crea un bloque, es decir, sintácticamente. Después, cómo es un bloque nulo, cómo es un bloque con un parámetro, con dos parámetros, sin parámetros, y después van a tener cómo se usan los bloques con estructuras de control, ya sea condicionales o repetitivas. Hasta allí. Bueno, profe, gracias. De nada. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Luego que les vaya bien. Pasen por el parcial.